Damos entonces inicio al taller práctico, práctico hasta ahora, hasta que comiencen las prácticas en el hospital. De un trabajo pendiente, pero todo repaso va bien. El repetir, repetir, van a darse cuenta que fija las ideas y aclara muchas cosas. Entonces, Dayana, empieza. ¿Sabe por qué esto es importante? Va a ser importante ahora y va a ser importante en trauma. La anatomía del cuello es algo que no tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque saber bien cuándo actuar a nivel de una patología es una extrema urgencia. Como habrá dicho el doctor Noguera, colocar una cánula a nivel de la membrana cricoidea salva vidas. Claro, en un lugar no inhóspito. No estamos hablando del hospital, ¿verdad? Estamos hablando en un lugar inhóspito. Entonces, una navaja y una pajita, una bombilla, algo que le deje a las vías aéreas permeables. Entonces, ahí nosotros ya salvamos una vida. Luego hacemos lo que tengamos que hacer en un lugar hospitalario. Pero cuando estamos en la calle y cuando estamos en un lugar que se nos va alguien, no piense que esto solamente es con los traumas. Imagínense a un familiar que tiene un pedazo de carne ahí atascado que no pueda respirar, que él no pueda sacar, que ustedes no puedan sacar, que se está ahogando. Un cuchillo de mesa van a tener que hacer un agujero y meter algo ahí para que respire, o si no se muere, se muere. Entonces, es importante, entonces, esta anatomía muy en especial. Te escuchamos, Dayana. A mí me corresponde, doctora, Bueno, anatomía del cuello. Como todos sabemos, ¿verdad? Los límites por arriba, ¿verdad? Sería el borde inferior de la rama horizontal de la mandíbula, que sería el maxilar inferior, ¿verdad? Y el borde posterior ya de la rama ascendente. Eso sería por arriba, ¿verdad? El límite. Por abajo, ¿verdad? Tenemos el borde superior de la horquilla del esternón y la clavícula, el bueno, borde. David, te voy a sugerir que hagas esto. Miren, esto para Sí, por arriba hasta atrás y por abajo hasta atrás. sí, Entonces, dijiste bien. Esto, sí, y se va hasta atrás, que hasta atrás más o menos se va, la parte de arriba se va hasta la línea occipital superior y hacia abajo hasta la séptima vértebra cervical, uh-huh. ¿verdad? Después, en la región central, ¿verdad? Se encuentra a nivel el triángulo anterior, formado ya por los bordes anteriores del esternocleidomastoideo, ¿verdad? El borde anterior y en los espacios supra e infraioideos del hueso ioide. En la región en la región lateral se encuentran las regiones carotídeas y el triángulo posterior, que está delimitado por detrás del borde anterior del trapecio y el borde posterior del esternocleidomastoideo nuevamente. Siguiente, compañera. Y ahí muestra ya la región infraioidea, debajo del hueso ioide, que por arriba, o sea, los límites, sabemos que por arriba sería el hueso ioides, pero por abajo, nuevamente es la horquilla del esternón, lateralmente el borde anterior de los músculos esternocleidomastoideos. Y incluyen los músculos infraioideos, el esternocleidomastoideo, el esternotiroideo, el tiroideo y el homoideo. Bueno, les comento algo. En el momento de hablar de tiroides, cáncer o patología benigna, esto es lo que preguntan. Es decir, la ubicación, porque nosotros tenemos que ubicar bien la región infraioidea.
para no cometer errores. Pensar que tenemos un tumor, tenemos que ver si dónde está. Esto es lo que se pregunta. Por favor, captura de pantalla, lo que sea, pero esto es lo que se pregunta. Por arriba, los lados, abajo. ¿Y qué músculo tenemos? Sí. Y ahí está la localización ya de la glándula tiroides. Primeramente, está mostrando justamente ahí en la imagen donde se encuentra ubicado el hueso dioides, pero ahí está el ligamento tiroideo, el cartílago tiroides, y ahí justamente habló del cartílago cricoides, ahí donde más o menos en ese espacio se haría la punción sería, doctora, ¿verdad? En un caso de atragantamiento. Y la Función, glándula, sí. sí, la glándula tiroides tiene nuevamente un lóbulo piramidal, ambos lóbulos, y se encuentra en la parte abrazándole a la tráquea, ¿verdad? Y dice acá, está localizada en el triángulo anterior del cuello, consta de dos lóbulos conectados por un istmo. La estructura más prominente de la región es el cartílago tiroides. Por abajo está el cartílago cricoides y inferior a este el istmo. Puede estar hasta el cuarto anillo traqueal. Cada lóbulo tiroideo se encuentra lateral a la tráquea, extendiéndose superior hasta los cartílagos cricoides y tiroides. Inferior hacia la clavícula. Acompaña los movimientos de la deglución, el ascenso y descenso por su íntima relación con los cartílagos. El tamaño en promedio sería el lóbulo 5 centímetros de alto, 2,5 centímetros de espesor y 2 centímetros de ancho. El peso en área endémica, así como no en la área no endémica, ¿verdad? O sea, nosotros y eso central, 20 a 25 centímetros sería lo normal. Y en la área endémica, que es una de ellas, la cordillera, sería de 35 gramos. Y en condiciones normales la glándula no es palpable. Sí. Hay que saber bien también. Y los límites de la glándula tiroides, localizada en el triángulo anterior del cuello, en la región infraoidea, ¿verdad? Superior se encuentra el hueso dioides, inferior la horquilla esternal, lateral se encuentran los bordes anteriores del músculo esternocleidomatoideo. Es repetitivo, pero está bien. Sí. Esto es lo que suele preguntar para ubicación, uno se ubica. Y ahí ya se encontrarían ya no, los linfonodos cervicales ya, ¿verdad? Ujú. Eh, que se encuentran, por ejemplo, en el área submentoniano, ¿verdad? Después se encuentran los submaxilares, que ahí está mostrando más o menos, no tengo más indicador para mostrar, ¿verdad? Y los paratiroideos, ¿verdad? Que se encontrarían ya más o menos detrás de la parótida. Los amigdalinos más o menos de la parte ascendente, ¿verdad? De la rama ascendente del hueso maxilar superior. Aquí. Sí. Después están Sí. los Pre retroauriculares. primero, pre Sí, auricular, sí. pre y post. Pre Pre y y post. postauricular. Y la occipital. Y las occipitales, ¿verdad? Después también están los yugulocarotideos, que le siguen más o menos a la, a la yugular. Después, David, sí. yéndote así, ¿cuáles serían entonces? Yéndote así, para que sea más práctico, ¿verdad? Y sería entonces yéndote así, sería primero eh, Submentoniano, submentoniano, submental. submandibular. Porque viste por el lugar, pues, submentoniano, submandibular. Después está ya esto que está detrás, de aquí, que era, ¿cómo se llamaba? Ahora tiro yo.
Amigdalino. Amigdalino. Amigdalino, después preauricular, Auricular. posauricular y occipital. Occipital. Para no confundirte. Sí. Y ahí ya se encuentran ya, por ejemplo, en la parte supraclavicular se encuentran ya la cadena cervical, después se encuentra la cadena cervical profunda y la cadena cervical superficial ya. Eso sería en cuanto a la profundidad ya. Ujú. Ya, Y eso es todo, ¿no? muy bien. Hola, profe. Hola, mi flor. Este no puedo agrandar más porque está en PDF, así que así va a ser la presentación. Bueno, Hipertiroidismo. Empezando más Profe, bien. no prendo mi cámara porque mi internet está muy lento. bueno, ustedes tuvieron ya luego también, esto fue un repaso del repaso, es decir que Sí, si mega repaso. alguien de ustedes se equivoca en el examen, yo no sé, me voy a ir a buscarle para meterle un tongo, mae. Porque este ya se repitió y se volvió a repetir. Y ahora Sí, se va a volvemos volver a a... repetir. Estamos estudiando para el examen final ya, ¿eh? Bueno, hipertiroidismo es una que se representa más como la enfermedad de Graves-Basedow, que es la enfermedad multisistémica. Suele presentar la triada, o sea, casi siempre presenta bocio difuso, hipertiroidismo, exoftalmia. Mira, espera un poco, acá hay que corregir algo. Sí, Ya, hiperfuncionante. triada. Bocio difuso hiperfuncionante o Sí, hipertiroidismo, ¿verdad? Hiperfuncionante, exoftalmo y edema pretibial. sí. Interrogatorio. Síntomas de exceso de hormonas tiroideas: pérdida de peso, irritabilidad, intolerancia al calor, exceso de sed, adelgazamiento, caída de pelo, ablandamiento de la piel, palpitaciones y protrusión bilateral del globo ocular, exoftalmia, que el que dijimos recién de la triada. Y es más común en mujeres entre 40 y 60 años. Los síntomas, o sea, el motivo de consulta son los síntomas que mencionamos ahí anteriormente, que son la pérdida de peso, irritabilidad y todos los demás. Pueden estar relacionados a hipertiroidismo acompañado o no también del bocio. El antecedente de la enfermedad actual, bocio difuso. ¿Cómo debemos determinar el modo de aparición, tiempo de evolución, variaciones en el curso del tiempo y presencia de dolor? A la inspección, el aumento difuso de tiroides, hay que determinar el tamaño, límites en relación al hueso dioides y músculo esternocleidomastoideo. Exoftalmia, de grado variable bilateral. Y el mixedema pretibial, que podemos encontrar en el 30% de los pacientes. A la palpación, presencia de tumor que ocupa toda la glándula. Tumor de tamaño variable y consistencia uniforme, sólida, elástica. A la percusión nada y a la auscultación soplo continuo con refuerzo sistólico. El examen general, importante taquicardia y puede presentar también signos de insuficiencia cardíaca. Diagnóstico diferencial, se diagnostica como con otras enfermedades tiroideas de hiperfunción. Los estudios complementarios, laboratorio, TSH baja y elevación de T3 y T4. Centellograma, captación difusa, homogénea y aumentada del lodo 1131. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿Sí? Bueno, les voy a estar hablando sobre la enfermedad de Plumberg, que es un tema que ya habíamos tocado anteriormente,
que vendría a ser la enfermedad multisistémica conocida como adenoma tóxico, que es un nódulo de células tiroideas hiperfuncionales. Al interrogatorio son síntomas de exceso de la hormona tiroidea, o sea, la hormona va a estar hiperfuncionante, pero mucho más atenuados comparado con las enfermedades graves. Pérdida de peso, irritabilidad, intolerancia al calor, exceso de sed, adelgazamiento, caída de pelo y ablandamiento de la piel son uno de los síntomas más resaltantes. La exoftalmia es el aumento, luego las palpaciones son más notorias y puede presentar fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Y ambos sexos entre 40 a 60 años. Por ejemplo, es mucho más notorio el tumor. Acá podemos ver un ejemplo. El nódulo en tiroides y se puede determinar el modo de aparición, el tiempo de evolución, las variaciones en el curso del tiempo y la presencia del dolor. O sea, la forma de analizar, en este caso, el tumor en sí. Al examen físico, en la inspección, presencia de nódulos en la tiroide, hay que determinar el tamaño, los límites en relación al hueso hioides y el músculo esternocleidomastoideo. Presencia o no de exoftalmia de grado variable, pero es unilateral, o sea que se presenta solo de un lado. Acá tenemos el examen físico. A la palpación se presencia el nódulo único de tamaño variable, límites netos y consistencia sólida y uniforme. Acá podemos observar en la imagen también. En la percusión, esto no sabría la verdad qué es. Auscultación y examen regional normal. Al examen general, taquicardia frecuentemente y elevada y puede presentar signos de insuficiencia cardíaca. Eso habíamos hablado anteriormente con la doctora, que es mucho más probable que aparezcan por el hecho de que va a haber una hipersecreción de todas las glándulas tiroideas y va a haber un metabolismo más acelerado. El diagnóstico diferencial podemos decir con otras enfermedades tiroideas de hiperfunción. Los estudios complementarios serían laboratorio, TSH baja y elevado de T3 y T4. Centellograma podemos ver un nódulo caliente con la fijación aumentada del lado solamente en área afectada por el nódulo. Bueno, y acá podemos observar maniobras de palpación. Ahí está la maniobra de Kervine, que vendría a ser la bimanual. Vamos a utilizar ambas manos, el examinador parado por detrás del paciente que está sentado, estaría usando el pulpejo de los dedos en ambos nódulos de la glándula y ahí va a estar sintiendo la glándula en sí. Luego tenemos la maniobra de la EI, que va a ser también bimanual y el examinador por delante. El examinador estaría por delante del paciente y ambos sentados y se ubica la tráquea con el pulgar de una mano por delante del esternocleidomastoideo para poder proyectar el nódulo tiroideo a examinar. Con la otra mano usamos el pulpejo de los dedos y por detrás el músculo esternocleidomastoideo. Bueno, y con eso podemos concluir el tema de la enfermedad de Plumberg. Ahí también hay un signo resaltante que aquí no está, es el tema de las uñas que se van a presentar en forma distinta también en los pacientes con esta afección. Y eso. Signos oculares del hipertiroidismo. El signo pálpebro, los tráctiles, signo de Abades, espasmo de músculo elevador del párpado, mirada trágica cuando es permanente. El signo de Margrim,
cuando el limbo supracorneal queda al descubierto al pedir al paciente que dirija su mirada hacia abajo, párpados superiores retraídos. Signo de grafe o de asinergia oculopalpebral, retracción del párpado superior cuando se pide al paciente que dirija su mirada hacia abajo, dando al aspecto de un ojo de buey. Y el signo de Rosenbach, escasez de parpadeo y temblor de los párpados tras su oclusión. Signo de Moebius, la imposibilidad de converger los ejes oculares al mirar al observador acercándose. El signo de Stewart, oclusión incompleta de los párpados cuando se pide al paciente que cierre los ojos. Y el signo de Jelinek, pigmentación de los párpados. El exofoltasmos, ojos saltones, proptosis, protusión ocular. Para determinar si es verdadero o aparente, el médico debe colocarse detrás del paciente y observar por encima de la cabeza. Si sobresale el globo ocular del arco superciliar, se trata de una esfoltasmia verdadera. Y método de Naxiger puede ser simple o benigno cuando solo produce un cambio en la expresión facial y no se acompaña de oftalmopatía bilateral, simétrico, y puede ser el primer y signo de hipertiroidismo. El oftalmo edematoso maligno es una forma evolucionada del benigno, caracterizada por marcada producción ocular bilateral acompañada de edema de los párpados y de la conjuntiva. La epífora, fotofobia, dolor retroorbitatorio, incapacidad de cerrar los párpados durante el sueño. Y puede complicar a una úlcera o perforación de la córnea por la desecación. Claudia, de todo lo que vos leíste, date por hacia atrás. Yo creo que 5 tenemos que saber de esos signos. Uno que la mayoría atañe al párpado, ¿entendés? Y tienen que más atrás, por favor, Dayana. Más atrás. Lo que sean 5 de estos que sean más, que se les quede más, que se acuerden más. Porque se pide, ¿entienden? Por eso es lo que yo les había dicho, que estos signos de exostalmo habría que saber, porque es parte de la semiología del hipertiroidismo. Y el más común creo que es, doctora, el ojo de buey que se le dice. ¿Cuál sería el ojo de buey? El ojo saltón que decía. No, ya pasamos ya, pero creo que el ojo saltó. Este, sí. Signo de Graife. Graife. Bueno. El brillo ocular o signo de Troussel, mirada persistente fija, sin parpadeo y acompañado de muchas veces de midriasis, dilatación de la pupila. Y signo de Claudio Bernat Horney es un síndrome causado por una lesión. No, pero este es neurológico, este no. Este es neurológico porque es causado por una lesión de un par craneano. No, los otros también exostalmos producidos por el hipertiroidismo, es decir, por la acumulación de la glucopolisacárido detrás del ojo, las lesiones oculares, es decir, la empuja y produce. Queda ya a cargo de ustedes eso de entender qué pasa y por lo menos 5.
Pasamos. No le van a preguntar nada a la compañera. ¿Entendieron todo? Está bien entonces. Bueno, ahí, siguiendo con el repaso, vamos a hablar un poco de cáncer de tiroides. Hay que tener en cuenta que el cáncer de tiroides es el carcinoma endocrino más común. Entre el 90 y 98, 95 y 98% está ubicado, aunque solo representa el 1% de todos los tumores malignos, pero es muy frecuente. En la mayoría de evolución poco agresiva y de progresión lenta, y es potencialmente curable, pero con diagnóstico y tratamiento en etapas tempranas. Y se menciona que el carcinoma papilar es el tipo más frecuente, que está ubicado que es la subdivisión del cáncer diferenciado de tiroides. Siguiente. Las causas. No se le atribuye una causa a una etiología principal, pero se presentan factores que aumentan la posibilidad del cáncer y que pueden ser las exposiciones a radiaciones ionizantes. Esto tiene principal importancia dependiendo de la edad en el que fue expuesto y el tiempo. Dieta baja en yodo y sexo y edad. Se ve más frecuentemente en mujeres entre la edad de 30 y 50 años. La clasificación, para hablar un poquitito más, tenemos 4. Carcinoma diferenciado de tiroides, que se vuelve a subdividir en el papilar y folicular. El papilar, que dijo que era el más frecuente, se puede presentar en nódulos únicos o múltiples y su metástasis es loco regional. ¿Qué quiere decir eso? Que no se espera la metástasis a distancia. Y los principales ganglios que afectan son los centrales y los laterales. Y el carcinoma, eh, el carcinoma folicular, que es un poco menos frecuente, pero es mucho más agresivo y se espera la presentación de metástasis en un 30% y mayormente su metástasis son en el pulmón y son características de bocio endémico, o sea que de lugares endémicos, principalmente acá en nuestro país, de Cordillera, del departamento de Cordillera. El cáncer medular de tiroides, que es un tumor neuroendocrino derivado de la célula C y que secreta calcio. Es muy agresivo, se considera que en el momento del diagnóstico ya habría metastatizado en un 50%. Y usualmente es un nódulo sólido. El carcinoma anaplásico procede del nódulo de la lesión, o sea que de carcinomas previos ya. Y son más frecuentes en zonas endémicas y la capacidad de diseminación por todas las vías. Eso quiere decir que puede ser por vía, por ejemplo, sanguínea o linfática también. Linfomas malignos, ahí está mal escrito, perdón. Pueden ser primarios o secundarios. Siguiente. En el interrogatorio, ¿cuál va a ser el motivo de consulta más frecuente en estos casos? La tumoración, disfonía, la dificultad respiratoria y la disfagia. La disfonía es cuando va cambiando el tono de voz. Antecedente de enfermedad actual, el paciente refiere principalmente a aparición del nódulo en la región infraioidea, que muchísimas veces ya estuvieron destacando los compañeros anteriormente, la localización, y que hay que indagar, como dijo la doctora antes, al principio, tiene una persistencia, o sea que una aparición genética, tiene factores genéticos. Esto puede ser único o múltiples y se tiene que indagar también la sensibilidad, la localización, la consistencia y su evolución. Siguiente. Antecedentes remotos de la enfermedad actual que podemos ver. Se debe indagar la exposición a radiaciones, como dije, eso puede depender también de la edad de la exposición y de la cantidad.
Antecedentes patológicos personales, si es que tuvieron patologías en los que estuvieron expuestos a nuevamente radiaciones, la dosis y la edad. Antecedente, no, a ver, hay mucho. Antecedentes patológicos personales, hábitos patológicos, hay muchos alimentos bociógenos. Acá se menciona la batata y la mandioca también que falta ahí. Cigarrillos y alcohol. Antecedentes patológicos familiares, antecedentes familiares de cáncer que debe ser indagado, como dijo la doctora al principio. Siguiente. En el examen físico, en los tiempos de la inspección es el que se tiene más en cuenta. ¿Qué se evalúa? El tamaño, forma, localización, si ocupa toda la glándula a un lado, si es único o múltiple, si tiene sensibilidad a la palpación y la consistencia. La palpación se hace con las maniobras que que ya estuvo mencionando la compañera, la de Kervine, Crille y la G. Siguiente. Y esta es la parte de Nelia, igual voy a leer. Diagnósticos diferenciales, linfoma, mioma, timoma, lipoma y tumores malignos de las glándulas salivales. Conciso, muy bien, muy bien. Yo quiero que si de por ahí alguien no entiende algo, por favor pregunte. Este ya es un tercer repaso de este tema y estamos ya como para rendir un examen final. Profe, ¿Sí? yo quiero preguntar acerca de una definición que pasó el doctor, ¿verdad? Viste que yo anoté, ¿verdad? Y él dijo que el bocio, sobre el bocio te voy a hablar ahora. El bocio es una hiperplasia de la glándula tiroides normofuncionante. Se traduce por un abultamiento en la región lateral del cuello. Todo aumento de tamaño de la glándula tiroides es el bocio. ¿Sería solamente lateral o podría ser también central? O puede ser múltiple. Lo que pasa es que ahí se forman acúmulos de sustancias coloides en el bocio. Es una patología benigna, no es ni normo, es decir, no es normo funcionante, no es ni hiper ni hipo. Y generalmente es por deficiencia de yodo. Pero puede ser o sea, en Puede ambos ser, lóbulos. puede ser en ambos, puede ser en un lugar nomás, es decir, eso es independiente, O sea, totalmente. esta definición entonces sería tipo, o sea, no está muy completo que digamos entonces, ¿Por qué no va a estar completo? porque solamente dice se traduce por un abultamiento en la región lateral del cuello. Sí, sí, puede ser otro de los laterales, pero esta paciente que yo operé, esta paciente tiene Sí. a expensa de la derecha y del istmo, y es un bocio coloide, normofuncionante. ¿Qué quedó? Quedó el otro. Es decir, tuvimos que hacer la extirpación después de 20 años de tumor porque le dificultaba tragar y le dificultaba respirar. ¿Eh? 20 años de evolución. Sí. Bueno, entonces, esto es benigno porque un tumor de este tamaño en 20 años, ¿qué va a pasar? Si es maligno, no va a llegar a 20 Vale. años, no va a llegar. Es decir, esta señora apareció a la consulta porque ya de repente, cuando se estaba a la derecha y se colocaba en una posición y medio que era pesado y le obstruía el respirar. Entonces se despertaba y tenía que cambiar de posición para poder respirar bien. ¿Verdad? El peso que tenía ese tumor. Están entendiendo, ¿verdad? Sí. Porque es una tumoración.
en un lado y tiene una proyección con el istmo de 20 años de evolución que iba creciendo lentamente. Después llegó a un tamaño que ya le costaba tragar, le apretaba a tragar la comida y en ciertas ocasiones se despertaba porque le faltaba aire. Claro, porque es una cosa que tiene cierto peso y se colocaba a un costado y empujaba, algo así, desplazaba la tráquea y se le desesperaba, pero tenía hormonas normales. Y la anatomía patológica dijo bocio coloide. Es una patología benigna. Entonces, ¿qué nos quedó claro en esta? Que bueno, claro habrá quedado algún momento, porque esa práctica que dio con los especialistas, esa reunión que se hizo con los clínicos, muchas dudas también ya aclaró. De la tormenta tiroidea, de varias cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a otro tema. Vamos al tema de trauma. El tema de trauma estamos enfocando por unidad, ¿verdad? Trauma cráneoencefálico y trauma torácico es lo que dieron el lunes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evaluaríamos un paciente con un trauma? Ustedes estuvieron con el profesor y con el doctor Noguera en la clase. Muy atentos y aprendieron, hicieron sus anotaciones. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué haríamos? Que es muy común ahora el accidente en moto. ¿Qué harían ustedes si enfrente de su casa queda un chico tirado en el suelo caído de una moto? ¿Qué van a hacer? Está ahí. Y tenemos que Primero, saber. doctora, para saber si está consciente. Primero evaluar signos vitales. Mi reina está en la calle. Pues. En la calle está ahí, tirado. Signos vitales, tenés que llevar vos tu tensiómetro, tenés que tener tu pulso, lo que le va a poder tocar, ¿verdad? A lo mejor acá en el cuello y en la mano. Pero ¿qué hacemos antes? Y detener si tiene alguna hemorragia. Sí, pero antes de la hemorragia. Y para saber si están con conocimiento, con pérdida de conocimiento. Acá se hace primero, se hace lo de la escala de Glasgow. Y que vos le hablas y te responde. Y te sigue la mirada. Entonces ahí ya son 15-15, es decir, el paciente está lúcido, consciente. Te responde su nombre y le dice, ¿qué te pasó? Y te dice, vino un coche a alta velocidad y me tiró acá por la vereda. ¿Verdad? Entonces ahí el estado de conciencia y después el resto. Porque en el estado de conciencia vos ya le vas a preguntar algunas cosas, porque esto es rápido. Después vamos a hacer lo que dijo Dayana, si vemos que sangra, le vamos a comprimir, porque todo lo que sangra hay que comprimir, excepto el cuello, ¿verdad? El torniquete se hace en ambos miembros, excepto en el cuello. Sí, hay que saber. Bueno, ahí ¿qué atención sería entonces en la calle? Victoria, ¿qué atención vos estarías brindando a alguien en la calle? ¿Cómo se llamaría esa atención? La revisión primaria, doctora. La atención primaria, revisión primaria o Ay, examen primario. Victoria. Sí, profe. Eso pensé, pero pensé que me preguntabas por un nombre o algo así. No. Estamos haciendo la práctica de la clase de lo que dio el profe Noguera y el profe, nuestro profe el lunes. Él te dio todo lo que uno tiene que ir buscar y todo eso. Entonces,
Me da una risa el fondo de pantalla de Claudia, ¿verdad? Muy demostrativo. No te enojes, Claudia, estamos disfrutando de tu estantería. Bueno, y cuando yo voy a referir lo que encontré ahí, yo tengo que saber decirle, tengo un paciente de accidente de moto con Glasgow 8. Entonces, yo miro esa. Acá les voy a compartir un poquito, ¿verdad? Doctora, es en el caso que esté en la calle, porque nosotros prácticamente le vamos a atender ya siendo médico en el hospital ya. No sabe vos, no sabe, eso no puede decir. No puede decir por qué, porque te puede dar también la situación de que tu primer trabajo sea en la ambulancia, ¿entendés? Claro. O tu vecino que se cayó frente a tu casa. Esta es la escala de Glasgow, ¿verdad? Vos le hablaste a tu motoqueiro y te respondió rápido. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juan. ¿Qué te pasó? Me caí. Es decir, ya, vos te das cuenta que está hablando bien, que sus vías aéreas están libres. Muchas Doctora, cosas. no se está Se viendo. ve, Sí, el Google se ve. no se ve este. Se ve tu presentación y se ve el navegador como para buscar, no un Power o algo así. No se ve otra cosa. Ah, qué pena. Ah, así se ve. Mm, vamos a cerrar un poco este. No se puede. Bueno, dejar de compartir. Bueno, ustedes busquen ahí en su celular y vamos a hablar con respecto a esto. Porque si ustedes salen entendiendo cómo se usa esto, yo ya estoy tranquila hoy. Entonces, en la atención primaria, eso es lo que hacemos en un zapoité. Le pregunta, y si te responde y te habla, es porque ya no tiene las vías aéreas ocupadas. Está libre eso. Y rápido le visualizas que no tiene ningún sangrado, ¿verdad? Es decir, y vos le podés preguntar qué le duele en ese momento. A lo mejor no ves porque está con una ropa grande. Supongamos que sale de una fábrica, está con una ropa, hace frío, está con una campera. Y vos entonces ahí le podés preguntar si mueve la mano, si no le duele alguna cosa. Porque para movilizarle a ese paciente que cayó de la moto, ¿cómo hacemos, Dayana? ¿Cómo hacemos? Está tirado en el suelo. Y podemos tratar de encontrar algo sólido como para poder colocar a su lado o algo así. Uh-huh. No sé, un cartón o... ¿Cómo evaluarías, por ejemplo, hablamos de cuello y la cabeza? Primero ya él nos dice que no le duele nada, pero de todos modos tenemos que ir una palpación, ¿verdad? Y el cuello, para movilizar, ya vino la ambulancia y tenemos que ponerle el collarín. Porque estos pacientes tienen que tener una inmovilización. Si yo me doy cuenta que él mueve bien su pierna y intenta movilizarse, ¿verdad? Entonces yo le digo que se quede quieto, porque él no sabe si tiene algo en la médula espinal, no sabe si tiene algo en el cuello, porque con el susto, hay veces no te duele nada. ¿Escucharon alguna vez que dice, me pasó tal cosa, en ese momento no me dolió y después recién me di cuenta y me dolió? Es decir, la cantidad de adrenalina que tiene el cuerpo, la euforia que tiene alguien, no se da cuenta de lo que está pasando. Es que todo es tan rápido. Entonces lo importante es ver primero si es que mueve sus Doctora, si manos. querés puedo poner
Si Dale. querés puedo poner ahora, preparé o sea, puse así para poder ver la escala si querés. Sí, sí, sí. Lo que yo quiero es que sepan que lo primero que se hace y lo más rápido es el nivel de conciencia. Entonces vos le preguntás los datos de filiación rápido, no le vas a preguntar con dónde vive, ni qué dirección tiene, sino lo más simple. ¿Cómo te llamás y qué te pasó? ¿Cuántos años tenés? ¿Y cuánto hace que estás ahí en el suelo? Porque puede ser que vos no presencies en ese momento lo que está pasando. Vos no presencias en ese momento. Pero puede ser que llegaste de casualidad ahí. Entonces lo que tenemos que saber es lo mínimo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer mucho, como dijo el profesor Noguera, el doctor Noguera, no tenemos que hacer daño. Porque si nosotros actuamos y le decimos, sí, le parate nomás ya, o viene y quiere levantarle como un saco de papa. Lo que tenía, la pequeña lesión que tenía en la columna, ya completamos ahí su lesión. ¿Me entienden, verdad? Eso se entiende. Entonces, aquí, lo que se nos va a preguntar a nosotros en el futuro es, si yo te digo que tu paciente que está en el suelo, Dalva, escúchame que, si yo te digo que tu paciente que está en el suelo está con una escala de 9, vos me vas a decir qué es lo que probablemente tenga. Te digo que tiene una escala de 9. ¿O qué me respondería que probablemente tiene? Y la verdad que yo no estuve en la clase, doctora, y todavía no vi la grabación. Por eso estoy... Bueno, con respecto a la apertura ocular, está tendido en el suelo, yo le hablo, no me responde. A ver, Le grito y no me responde. Le pincho y me responde, así que le doy un pinchazo, por eso dice acá, al dolor. Es decir, hago esto. No es por maldad que se le hace al paciente, sino que para hacerle la escala de Glasgow. Entonces, respuesta ocular es 2. Después, él te responde y te habla desorientado. Ahí ya son 2 más 4, 6. Te dije que tiene 9. Entonces, él no responde. Una flexión anormal. 3, una flexión anormal. Entonces, en ese estado está mi paciente. Entonces, tengo que me responde al dolor, pero me habla con una respuesta anormal, desorientado, vía oral. Y yo tengo una flexión anormal que me dice que hay un problema acá en la cabeza. ¿Entienden? Entonces, este paciente ya es de cuidado. Yo mi escala de Glasgow tengo que hacer a medida que la atiendo. Y entonces yo ya sé que tengo que tratar de intubarle para el traslado. ¿Me entendieron? Sí, profe. Dayana. Profe, en ese caso lo que yo no entendí bien, viste, cuando le estimulas verbalmente y no te responde directo, va con 3 o cómo va a Sí, ir la escala. directo. Es decir, vos le hablaste a este individuo y te dio la vuelta, miró, hizo esto y te habló. Por eso es 15-15. Es decir, ¿qué pasó? Salió nuestro... Es decir, No, pensé que ya no íbamos a usar, doctora. no, estamos usando porque todos tienen... Este no es tan fácil y esta escala tienen que aprender para cirugía y para clínica médica. Para cirugía y para clínica médica, no es tan
tan así superficial que hay que tratar esto, porque nos ubica en el trauma, en lo primordial. Cuando yo tengo que llevar un paciente a algún lado, lo primero que le digo es, mi paciente está tal forma, antes de decirle toda la segunda cosa, Glasgow 15-15, sin oxígeno. Glasgow 15-15 sin oxígeno. Así que nosotros la trasladamos a nuestro paciente. Pero este Glasgow yo le voy a hacer pre, post, es decir, en la primaria, en la secundaria, en la parte secundaria, durante su internación. Es decir, voy a seguir dándole, por ejemplo, tenía un Glasgow de 13, 15, primero se pone el número que tiene y el 15 el máximo. Entonces, 13 en 15, 8 en 15, 7 en 15. Eso es como yo presento. Puedo decir también tiene un Glasgow de 15. O tiene pero siempre cómo se refiere es el máximo 15 y lo que tiene. Para dar un poco esa imagen, yo tengo que saber cuál es decir, cuál es el estado actual, porque sabemos que en un Glasgow 8 yo ya tengo que intubarle al paciente para un traslado a una unidad especializada. Entonces David, ¿dónde fuiste? Claudia, ¿qué tal va? Bueno, Doctora, Claudia, decime un poco. Si yo te digo que es 13 su Glasgow, ¿qué vos me vas a decir? y por ejemplo, puede ser, no me acuerdo bien de memoria, profe. Sí, Puede acá ser, por ejemplo, respuesta ocular. qué respuesta matriz obedece y localiza, que sería 5, y 11 sería ahí. Y dolor puede ser también 2, ¿verdad? Y ahí son 3. Sí. Y nunca va a tener menos de estrés. El paciente grave tiene 3 sobre 15. 3 el mínimo. ¿Por qué 3? Porque no es 2, no es 0, es 3. Porque la respuesta ocular es sin respuesta, la respuesta verbal es sin respuesta y la respuesta motora es sin respuesta. Es un paciente, ya te dicen, ¿qué te dicen los genios? Está planchadito. Eso es lo que te dicen. Entonces, acá tenemos que el paciente está grave, ¿verdad? Ya, indubadísimo. Porque ni el dolor le despierta. Y no te va a hablar, si no le despierta el dolor, no te va a hablar y no tenés ninguna forma de movilizarle, es decir, está ahí grave. Entonces, esta escala yo quiero que aprendan porque se suele preguntar. Yo tengo un paciente en la calle con Glasgow 11. ¿Qué es lo que le está pasando? Te dice. Entonces vos le decís que su respuesta ocular es 2, porque al dolor responde. Entonces después tenemos que la respuesta que él da es una respuesta verbal desorientada. A ella tenemos 6 y que localiza el dolor. La respuesta motora le localiza. 6 más 5, 11. Es decir, que tenemos muchas formas de responder. Es decir, esta escala tienen que saber y saber cómo se utiliza. Porque dijimos que a partir de 8 ya tiene que intubársele al paciente. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Porque después del examen final, ahora la duda. Dalva, ¿qué tal? Estamos un poco más orientada. O Sí, tu doctora. Glasgow es también de 10. 10 sobre 15. Que hay que Algo así. pincharte para que respondas. No, es que yo te comenté que estuve sin energía eléctrica ese día y no Sí, participé. no, pero viste que la clase te estaba orientando el profesor, pero nosotros estamos viendo de una manera más precisa. Sí, se entiende, doctora. ¿Será que voy a cambiar por mi internet? Porque aquí está queriendo fallar un poquitito. Voy a... Ahí tenemos más señal. Bueno. Entonces, cuando yo les digo, ¿qué le vamos a hacer a ese paciente que está en la calle? Estoy repitiendo, Gena. Así es que, Dalva, ¿cómo me vas a responder? Y primeramente evaluar la escala de Glasgow. Ver el estado de conciencia, que es lo que evalúa la escala de Glasgow. Pasar la escala de Glasgow. Lo que están en trauma. David, ¿alguna pregunta? ¿Entendiste? Doctora, justo vino la madre de una compañera, por eso no. Cuando dijo escala 9, ¿cómo sería entonces? O sea, ¿cuándo sería de puntuación 9? Y nosotros tenemos que ver cómo está el nivel ocular. Le hablas y te entiende. Pero Sí, le hablas fuerte, mira, acá sería 9. Le hablas fuerte y te entiende. 3, orden verbal, ¿qué dice? sí. Después te dice palabras inapropiadas. Y Sí. Te Te habla de entendí. otra cosa. Entonces su respuesta verbal es 3. ¿Ves? Y vos ves que tiene una flexión anormal. Eso te dice que tiene una lesión en la cabeza. Entonces es 3. Entonces ahí tenemos una escala de Glasgow 9. ¿Entienden? Pero el profesor me va a preguntar a mí. El paciente te dice que tiene una escala de Glasgow 9. Entonces vos tenés que saber tu escala de memoria. Y te vas a decir, bueno, tenemos que hablarle fuerte, y eso ya es 3. Vemos que lo que nos dice es inapropiado, no se entiende, o eso es 3. Ahí tenemos 6. Y vemos que tiene una flexión anormal. ¿Cuál es una flexión anormal? Por ejemplo, está acostado así. Ustedes van a saber más por neurología. Está acostado y su mano está hacia afuera. Es signo de descerebración, hay veces, de corticación. Tiene un giro de la mano. Te domina neurología. Ahí van a acordarse de eso. Entonces tenemos estos 3 parámetros, pero tenemos que saber cómo se mide cada respuesta. La respuesta ocular es del 4 al 1. La respuesta verbal es del 5 al 1. Y la respuesta motora es del 6 al 1. ¿Entendés? Esta escala es lo que tenemos que tratar de ubicarnos. Victoria, ¿qué me decís? ¿Está claro eso? Clarísimo, profe. ¿Serían capaces de aprender esta escala? Sí. Con un esquema ahí. En el caso que cambie ahí Esto o es sea, cambiante, David, esto es cambiante. sí, Podés por tener eso. un paciente que se cayó de la moto y tiene 13 en 15. Después Sí. evoluciona su problema y va bajando su escala. Es decir, esto vos te das cuenta que él tenés que pincharle la próxima vez para hacerle reaccionar. Entonces es porque ya estamos. Y si vos ves que tiene una escala más bajo, al dolor 2,
palabras inapropiadas y una flexión, es decir, que tenemos un Glasgow de acá de 5, 6, 7. Ese Sí. ya tenemos que preparar el tubo o decirle al equipo que traiga todo, por favor, su equipo para intubar. A lo mejor tenemos con nosotros mucha precariedad. Nuestra ambulancia que sale no es una ambulancia 100% preparada. Entonces, yo sí pido, voy a pedir, por ejemplo, que me manden un traslado de alto riesgo. Traslado de alto riesgo. Una pregunta, viste que suponete que tengan 9 y puede ser así, por ejemplo, o sea, movilizar un poco la tabla. Ya sé que me va a complicar, pero te digo nomás, abertura ocular que no abra su ojo, ni responda puede ser 1. Después la respuesta verbal, suponete que sea confuso. Pero sabes que eso no va con la realidad. Si él no tiene ya respuesta, no te va a hablar. Sin respuesta, dicen. A no ser que no abre el ojo por alguna cosa que tenga acá. Es decir, por algo que tenga. Que tiene un traumatismo en esta zona y no puede abrir, ¿verdad? Pero generalmente esto va concorde. La respuesta ocular es el que más seguía al resto, ¿verdad? Pero lo que vos me decís, por ejemplo, es sin respuesta, pero me dice uno, palabras inapropiadas y tengo que localizar solamente el dolor. No suele ser así, sino que más bien suele ser en esta forma. 15-15, ¿cuál es? Espontáneamente habla, 4. Respuestas orientadas, 5. Y orden verbal de mover la mano, mover la pierna, no te duele nada, ¿verdad? Este es 15-15. Por eso vos sabés que tu respuesta motora va hasta el 4, tu respuesta verbal va hasta el 5 y tu respuesta motora va hasta el 6. ¿Entendés? Sí. Esta escala hay que aprender. Ahí pasé en el grupo también uno. Muy bien. ¿Otra pregunta? Después ahora nos digan, la doctora no nos enseñó luego. No quiero sorpresas. Después de eso, ya veremos el ABCDE. Dayana, ¿qué es el ABCDE? Y ese vendría a ser, creo, signos vitales, vía aérea permeable, todo eso, ¿verdad? Pero Los pasos a seguir, doctora. sí. Espérame un ratito. Vendría a ser A, la vía aérea permeable, el B, buena ventilación, C, circulación efectiva, D, déficit neurológico, E, exposición y control de temperatura. Sí, Y exactamente. El déficit neurológico, ¿será que se puede ahí en ese lugar pasar eso? creo que ahí entraría el Glasgow, doctor. Y sí, entraría al Glasgow, ¿verdad? Pero va a ser medio difícil. Nosotros lo que tenemos que, es lo primordial, ¿verdad? Resguardarle, tratar de no producir más daño de lo que hay. Y al no producir más daño de lo que hay, ahí ya nosotros colaboramos muchísimo, ¿verdad? Porque ahí pues tenemos que saber en la parte de esto de neurológico, si tiene o no tiene sección de una médula espinal, si hay inestabilidad de algo.
Me expliqué, ¿verdad? Sino que vamos a mirar un poquito de no olvidarnos de nada. Sí, exactamente. Profe, yo sí tengo una pregunta, otra pregunta. Sí, Es que antes de entrar a clase yo había investigado porque no sabía qué bibliografía leer, pues, y no pude entrar en la clase. Y yo encontré que el cuello se dividía en zonas y ese para que se creaba un protocolo para actuar en zona uno, zona 2, zona 3. No sé si es que cuenta ya también para nosotros de cómo vamos a estar actuando si, dependiendo de la lesión en trauma cervical. y sí, pero acá lo importante es no tratar de ver en trauma cervical, es tratar de ver si hay algo roto ahí, ¿verdad? Alguna lesión. ¿Cuáles serían, por ejemplo, una lesión? eh, Sabemos lo que acá lo importante es la estabilidad de la columna, que la columna no esté lesionada, ¿verdad? Podemos tener también una lesión de lo que sea laringe, tráquea, que nos va a dar el paso del aire para la parte celular subcutáneo, te puede dar un enfisema subcutáneo, porque el aire entra en el espacio del celular, ¿verdad? Y entonces, ahí el poder, como, porque dice pues que vos tenés que meter la mano y a no ser que él te diga, el paciente esté orientado y te pueda colaborar y decir, no me duele el cuello, no me duele el brazo, no me duele, ¿verdad? Para trauma lo que nosotros tenemos que saber es esto. ¿Dónde está el cartílago tiroides? ¿Dónde está la tráquea y dónde está el cricoide? Ahí está la lámina que le podemos salvar la vida al paciente. Sí, y a eso es lo que creo que se refería en zona uno qué órgano está más afectado y cosas así. Sí, sí, pero para nosotros como cuarto curso, ¿verdad? No vamos a entrar acá en técnica quirúrgica, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que orientarnos a qué podríamos encontrar, qué podíamos hacer y no cometer errores garrafales. Decir que vamos a moverle a un paciente sin el collarín, por ejemplo. ¿Qué necesitamos para moverle? El collarín y la tabla espinal. Como dijo la compañera, algo duro, que resista. ¿Y cómo le subimos a la tabla espinal? Dayana, vos estuviste en clase. Porque todo Sí, paciente. doctora. Y mencionaron cómo levantarle la tabla espinal. Eh, Según tengo entendido, tenemos que colocar al paciente lo más próximo a la tabla posible y tratar de realizar el menor movimiento posible. Colocar, por ejemplo, una sábana o algo que pudiera ayudar a alzarle de una sola vez para que no sea vamos a decir, si por ejemplo tiene trauma y eso que empeore la situación. ¿Y qué te hace decir eso, Dayana? ¿Qué te hace pensar eso? Que uno solo no puede hacer esto. Que tiene que Claro, reclutar. tiene que ser varios. Sí. ¿Por qué? Porque si yo estoy sola y no tengo nada de esto y tengo una tabla, voy a tener que meter mi mano, el otro meter así como para levantar y como dice lo mínimo, bajarle ahí, con mucho cuidado. No va a ser una mano nomás que va a meterse por debajo, va a ser varias manos y todo junto, depositarle sobre la tabla, con la menor, es decir, que no la estemos moviendo mucho. Vamos a mirar un poquito algo.
Uf, qué calor hace. Mañana hay lluvia, dice. Bueno, y vamos a recordar un poco qué es la revisión secundaria. Victoria. Se fue para mi internet. Claudia, Sí, comentanos un doctora. poco qué es la revisión secundaria. Y sería, doctora, el examen al paciente cuando está... Ibarra, ¿Sí? deja de comer tanto dulce. ¿Qué es la reunión secundaria, la revisión secundaria? La revisión secundaria, una vez terminado ya la primaria, doctora, Sí, sí, claro, pero ¿dónde se hace? ya se hace ya en el centro asistencial. En el centro asistencial. ¿Qué incluye, por ejemplo, una revisión secundaria? ¿Qué es el amplia? ¿Qué usted entiende por amplia? Nosotros pues no vamos a hacer una historia larga, ¿entendés? Entonces, le vamos a preguntar rápidamente qué toma, qué es alérgico. Eso es lo fundamental para nosotros. ¿Qué antecedente tiene? ¿Qué antecedente tiene? Espera. Amplia Ahí cuando se significa le pregunta que, o sea, sería ya cuando se le pregunta ya en parte de la historia, ¿verdad? Que alergia, sí, qué medicamento consume, libaciones. ¿qué son las libaciones? Perdón, profe, se me cortó mi Listo, internet. así lo está, inestable total. ¿Qué entienden por libaciones? Esta amplia es la revisión secundaria, es decir, la historia es en forma resumida. Primero las alergias, después los medicamentos, previas enfermedades, libaciones es lo que él presenta en ese momento. Vos le revisás, moretón aquí, fractura aquí, es decir, vos le mirás en forma general y encontrás. Y después el ambiente en que están, que fue sucedido y los eventos. ¿Qué serían los eventos? ¿Alguien tiene idea? Ay, ¿cómo ocurrió? Sí, el evento es, por ejemplo, chocó y salió despedido sobre el coche y cayó en un parque. Sí, yo he visto eso, ¿verdad? Y el accidente no tiene puesto el cinturón, sale por el parabrisas y vaya a parar por la columna. Ese también visto. Ese también visto. Por eso es importante el cinturón. Te va a romper, te va a fracturar la costilla, te vas a golpear la cabeza a lo mejor, pero no te va a matar. Primero la clavícula se rompe, ¿verdad? Y después te lacera toda la costilla, pero hasta ahí nomás, pues. ¿Entendés? Si se fue y golpeó y hizo esto y todos los asientos tienen esa cosa acá para proteger la cabeza, para que no se vaya más de lo que está ahí, para algo, no es para poner, porque es chusco. Eso hace que el impacto frene tu cabeza, frene y no se vaya más de esto. No te lesiones así la columna. Entonces, en la revisión secundaria tenemos entonces que hacer eso. La historia. Repito, alergia, M es medicamento, P es previas enfermedades,
Libaciones son todo lo que vos ves, los moretones, todo lo que encontrás con el paciente. Y otra vez, es el ambiente y el evento. El ambiente. Llovía, hacía frío, se cayó de la moto porque estaba mojado, pero iba a tanta velocidad que se fue y pasó a la otra casa y se cayó otra vez en un pozo. ¿Entendés? Todos los eventos es eso. ¿Y cómo pico le sacaron de ahí Chusma a la acción? Tuvo que echar un bombero, ponerle un arnés y colgarle por una piola y sacarle. Así fue todo lo que sucede. Bueno, ese es el evento. El evento. El otro evento que también sucede mucho es el evento de los asaltos. Cómo fue, que fue arma fuego, arma blanca, dónde entró, cómo salió, se cayó, no se cayó. Nos vamos a sacar un cuchillo que entró en el abdomen. Se queda el cuchillo y se va con su cuchillo a cuesta. Eso es lo importante, porque cuando vos haces retirar, podés hacer otra lesión más. Por eso el paciente se va con lo que tiene puesto. No va a poder traer un tomógrafo, pero sabemos que ese paciente tiene que entrar directo a quirófano. Es como esa serie de... ¿cómo es? Esa serie, hay unas cuantas series ahí televisivas. Apenas le toman los signos vitales y ya le meten a quirófano. Ni siquiera saben su grupo de sangre. Eso es bola. Es decir, por lo menos no vamos a ver cómo se llama y ver algo así rápido. No, esto cuando llega a la puerta ya aparece en quirófano. Y después que tú ya hizo un paro y después que tú ya le hicieron la resurrección y ya le hicieron la RCP y ya se fue ya con la terapia. Qué loco. Pero así es, ¿verdad? Así es, Diana. Vos ya viste, Diana. Sí, así mismo, doctora. Pero por lo menos vamos a tipificarle para saber el grupo de sangre. Bueno. ¿Cómo continuamos nuestra cuestión de nuestro trauma? ¿Cómo continuamos? Y después ya los estudios, eso, los exámenes, por ejemplo, de la cabeza. Ya, ahí ya entra la revisión por el especialista. Sí. Nosotros lo que tenemos que es ver qué está pasando y no producir más daño. Eso es lo fundamental de esta clase. Identificar los traumas y que si está sangrando, pues tenés que reponer volumen. Y tenemos que hidratar también, dar volumen al paciente. Y si vemos que sangra un miembro inferior o superior, sabemos que tenemos que hacer un torniquete y hacer una venda compresiva. Total, esa venda compresiva, ese torniquete te puede dar bastante tiempo, pero le vas a salvar la vida. ¿Cómo es lo que muere un paciente cuando se desangra? Cuando se desangra es lo que se va a morir un paciente. Doctora, ¿y si sos cirujano y tenés quirófano disponible, puedes entrar nomás ya? En este caso. Sí. O tiene que ser un vascular. Claro que vamos a entrar, pero vamos a llamar al vascular. Porque nosotros lo que vamos a hacer es limpiar la herida, porque no se cayó en la alfombra, se cayó en un medio sucio. La herida puede ser expuesta, puede estar contaminada. Entonces, mientras que el vascular llega, yo ya estoy preparando todo lo que es para que entre a quirófano. Pero mientras tanto vos podés pinzar y eso o tampoco. Sí, puedo pinzar, pero lo que yo no puedo hacer es hacer más daño de lo que está. ¿Entendés? Y si es por ejemplo, tuve un paciente en una ocasión que entramos abdomen agudo quirúrgico por no era perforación, por un estallido de ciego. No es ciego, estallido de sigmoides. El señor estaba con su cinturón, chocó por un árbol, entonces
esta parte, que es la parte baja, golpeó, hizo un golpeó por el manubrio, ¿verdad? A lo mejor era un volante muy grande y golpeó el fosa ilíaca izquierda y tenía mucha sangre. Nosotros entramos para sacar el vaso. ¿Qué es lo que más sangra en un traumatismo? Retira nomás, Dayana, ya tú. Está muy lindo. Retira nomás ya. ¿Qué es lo que más sangra en un paciente? Suele ser una víscera, es decir, un órgano. ¿Cuáles son los órganos? Vaso, hígado, riñón. Estos órganos son frágiles, especialmente el vaso. Entonces, puede tener un golpe y hacer una hemorragia porque es un órgano que va mucho, es decir, que tiene mucha circulación sanguínea. Entonces, nosotros pensamos que nuestro paciente estaba con eso. Entonces, entramos todo un equipo y ¿qué encontramos? Que se hace, ¿cómo sería? Inventario de cavidad. Vemos más o menos dónde está la lesión y empezamos a revisar. ¿Qué encontramos? Que quedó el sigma como un fleco. ¿Sabes lo que es un fleco, verdad? Todo así desflecado. Una operación. Se retira eso y se queda con una colostomía. Operación Alo-Hartmann se llama. Se cierra el muñón distal, se quita la zona afecta y se queda con una colostomía. Entonces, eso, ahora, otra cosa que le voy a decir al margen es que eso se envía para anatomía patológica. Se envía para anatomía patológica por dos motivos. Porque este paciente puede tener otra cosa que le ayudó a que sangre eso, que puede ser un tumor, ¿verdad? O puede después decir a un abogado que nosotros entramos a quitarle nomás porque se nos pareció. Pero ahí está la anatomía patológica que dice que tenía múltiples secciones del órgano. ¿Entienden? Múltiples secciones del órgano. Doctora, y en caso de que suponete sea una perforación por arma blanca en el intestino delgado, eso se tiene que cortar también y después. Pero el intestino delgado es noble. Puede tener una perforación pequeña y lo que se hace es de pocas horas y no está sangrando mucho, se cierra eso. Porque generalmente después de un trauma abdominal, no es que pasa muchas horas, a no ser que venga de lejos. Y pasó, allá hizo una peritonitis ya fecal y todo eso. Pero intestino delgado se suele hacer una sutura. Tiene 1, 2 o 3, a no ser que esté un vaso esté con problemas y necrosó todas esas asas. Entonces ahí sí vamos a tener que hacer una resección y anastomosis. Esto pues es el inventario de cavidad. Uno tiene que revisar, lavar y ver para poder después ofrecer un tratamiento probable. Bueno, ¿alguna pregunta más, gente? Recuérdenme un poco cuando decimos que es cuadriplegia. Estamos hablando de traumatismo de médula espinal, ¿verdad? ¿Y sería cuando afecta a los cuatro miembros? O sea, afecta a total movilidad del paciente. ¿De dónde más o menos estaría la lesión? ¿Dónde estaría la lesión, Dayana? Y
Sería la médula espinal. Sí, está muy bien, pero ¿a qué altura? Esa sería ya, doctora, más o menos la acusación. No. Las cervicales. Las cervicales. Ya. Bueno, gente, tenemos que estar leyendo esta unidad para seguir, exactamente, pónganse presente, para seguir hablando de este tema, ¿sí? Bueno, doctora. ¿Alguna pregunta? Ninguna doctora. Ujú. Tres recién. Chau, profe. Chaucito, nos vemos, gente. Chao, profe. Muchas gracias. Estudien, por favor. Chao, doctora. Gracias. Gracias, doctora.